Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos al pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 del Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ, Broadcasting Nacional a través de sus 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y como siempre contamos con la ayuda y la colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a pasar de inmediato entonces a nuestra agenda nacional con los temas de hoy de nuestra agenda, que se inician, como usualmente, con los temas previos. Es innegable que vamos a tener que seguir con el tema de los sucesos que acontecieron la semana pasada, los terribles y trágicos sucesos, resultado de los atentados terroristas que se llevaron a cabo en Nueva York y Washington, en los Estados Unidos. Estuvimos observando la posición del presidente Bush durante el día de ayer. A diferencia de otras intervenciones previas, ya en su discurso de ayer, el presidente Bush se nota con una tónica de llevar las cosas despacio. Yo creo que eso es alentador, porque dentro de la situación emocional y de la indignación que lógicamente debe estar en el alma de muchos norteamericanos, precipitarse puede llevar o a ninguna parte o a un desastre. La posibilidad de que se desemboque en un desastre estaría dada en función de que no se hayan eliminado todas las células terroristas que obviamente se organizaron en la sociedad norteamericana a mediano plazo. Es decir, aquellas personas que fueron allí y que se adiestraron incluso, de acuerdo a las informaciones que hasta ahora se han dado de las investigaciones que se han hecho, y que por tanto estaban cumpliendo un cometido que no se sabe hasta dónde llega. Escuché también, Roger, en el fin de semana una información de la adquisición de parte de un hermano de Bin Laden de un submarino de estos pequeños para hacer exploraciones. También escuché esa información, pero no sé qué relación pudiera tener esa empresa o la adquisición de esa unidad con estos actos o con la red que pudiera estar llevando a cabo estos actos, porque nunca se había vinculado el resto de la familia de Bin Laden en nada que se relacionara. El problema es que el que le vendió el submarino dice que el hermano Bin Laden dijo que estaba comprando el submarino para un hermano. No se sabe para cuál de los 50 y tantos 53. Sí. Pero entonces eso creó otra interrogante. La preocupación de que ese hermano se tratara de la oveja negra de la familia, Osama Bin Laden. Y esa es una situación que desde luego, estoy mencionando lo que se dijo allí en la televisión. La pregunta que uno lógicamente tiene que hacerse, y nosotros imaginamos que deben estarse haciendo en este momento los funcionarios, el presidente de los Estados Unidos y todas las agencias de inteligencia, es ¿cuántas células de terroristas tenemos en los Estados Unidos de fuente extranjera? Porque se sabe que hay terroristas norteamericanos. Y si queremos la mejor prueba, ahí está la actuación de Timothy McVeigh, que aparentemente no tenía ninguna organización detrás, pero eso siempre se dice, porque no se desea crear
desasosiego en la sociedad de los Estados Unidos y siempre se les oculta la verdad. Por lo menos eso es lo que se dice, ¿no? Sí, quizá valdría la pena también hacer una disgregación sobre este asunto. Y es que los Estados Unidos, esa gran potencia, ese gran país, tiene la costumbre, su clase gobernante, de escoger un villano favorito en un momento determinado. Aunque ya este villano venían ellos señalándolo como tal. Pero eso me trae a la memoria siempre con respecto a otras problemáticas con las que se ha enfrentado el gobierno norteamericano y hasta otros gobiernos del mundo, que siempre focalizaban, por decirlo así, un término que está de moda también, sus soluciones y sus orígenes a una o dos determinadas personas u organizaciones. Yo recuerdo con respecto a la droga, por ejemplo, que el cartel de Medellín y el cartel de Cali eran los culpables de toda la droga y de todos los problemas de droga que había en el mundo. Bueno, se desarticuló el cartel de Medellín y el cartel de Cali y todo el mundo preso. Después resulta que no, que era, ¿cómo se llama? El de Panamá. Noriega. Que Noriega era el hombre, ¡fua! Ahí va Noriega para... Que en otros problemas, en otras partes del mundo, de otras naturalezas, también siempre ha habido un villano favorito. Y esto lo traigo a colación porque hoy precisamente en un medio de comunicación muy importante, uno de los que circulan en la mañana, se señala al señor Bin Laden como el articulador, el genio planificador y que llevó a cabo todo lo que le ha ocurrido a los intereses norteamericanos en los últimos 12 años. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que le ocurrió en Somalia a los soldados norteamericanos. Pero a mí se me ocurre decir que en esa misma Somalia, en donde había una fuerza compuesta de diferentes países de las Naciones Unidas, porque eran las Naciones Unidas que estaban allí, no solo le ocurrió a los norteamericanos, sino a los italianos también. Después también tenemos aquí a los intereses de los Estados Unidos. Primero, antes de volver a los Estados Unidos, un incidente en Jordania, en donde iban a un atentado de asesinato contra el heredero del trono Hassan, que está ahora en el trono. Después en Etiopía, un atentado contra Hosni Mubarak, el presidente de Egipto. Entonces en Japón, el intento de volar un avión que volaba sobre Okinawa y lanzarlo contra la ciudad. En Arabia Saudita, el bombardeo de las instalaciones norteamericanas, cuando estaba de las bases norteamericanas que se encuentran allí, a una de ellas, en donde murieron 22 soldados. Volvemos a Egipto y matan a disparos a 57 turistas en un lugar sagrado cerca de Luxor. En Tanzania y en Kenia, ya todos conocemos la voladura de las dos embajadas. Es decir, que tiene un currículum, un prontuario extraordinario, y en lo mismo Estados Unidos lo que acaba de ocurrir. Pero mira esto. Entonces parece imposible que todo eso fuera llevado a cabo sin ser interceptado siquiera. Mira este titular. No descartan uso de armas nucleares contra terroristas. Se está sobredimensionando. Pero uno se pregunta, ¿un arma nuclear va a matar solamente a los terroristas? Va a aniquilar a una población entera. Claro, devastar. Además, ¿dónde están los terroristas? Se está hablando de Osama Bin Laden, pero hay una declaración ahí en la prensa de un ex secretario de Defensa que dice que el responsable de todo no es Bin Laden, que es Hussein. ¿Tú no leíste Ya, esto? sí, ya estamos buscando otra vertiente. Entonces de la cuestión. Saddam Hussein sale a la palestra. A la palestra. Ya Sale a han ubicado relucir. a Saddam Hussein, y el resultado entonces va a ser un enfrentamiento con Saddam Hussein, que ha tomado en este incidente una posición muy moderada, hasta donde se ha visto. Hasta donde se ha visto. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Porque el arma nuclear de por sí no puede ser utilizada a menos que sea para producir una devastación
que yo tengo que decir que hay otros pronunciamientos de otros titulares que señalan la respuesta que vendría de allá para acá. Es decir, el mundo árabe, con Afganistán a la cabeza, entonces le declara una guerra santa a los Estados Unidos y a todos los que hagan causa común con los Estados Unidos. Y ustedes saben lo que eso significa. Que si hay células de terroristas dormidas, y eso yo lo escuchaba en un análisis de fin de semana también sobre los problemas de inteligencia que han habido, que son grandes y muy graves. Comenzando por aquel del iraní, que tenía información que quería dar sobre los atentados y no pudo darlo hasta que cuando finalmente lo vinieron a escuchar era muy tarde. Era tarde. Y uno se pregunta, ¿era que no se quería recibir la información? ¿No se querían detener los atentados? ¿Por qué no se recibieron esas informaciones? Hoy en la mañana, en CNN, pero de una manera muy ligera, se menciona que el gobierno de Estados Unidos, sus Fuerzas Armadas, llegaron a tener información previa. Porque desde el día siguiente de los atentados se estaba batiendo la información, pero sin confirmar, de que habían volado aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y que incluso tenían instrucciones de derribar a los aviones que no obedecieran la orden de aterrizar. También se dijo que el avión que cayó en la cercanía de Pittsburgh fue derribado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Pues todo eso se quedó en el aire. Entonces hoy se estaba batiendo el tema, haciendo referencia a unas declaraciones del vicepresidente Dick Cheney, hombre del petróleo, dicho sea de paso, sí, al igual que la familia Bush. Y él había dicho que había instrucciones de derribar. Él lo dijo de una manera suave, ¿no? Él dijo que los aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos estaban autorizados a derribar cualquier avión comercial que no temperara a las instrucciones recibidas a través de la radio, en el sentido de desviarse de la ruta que tuvieran, en fin, que no obedecieran las instrucciones que recibían, derribarlo. Él en realidad lo que estaba diciendo era que se le había ordenado a los pilotos hacer eso. Es decir, que se le autorizó a que lo hicieran, como si eso estuviera en la potestad de los pilotos. Quizás lo que queda en la potestad de los pilotos era apreciar si el avión interferido temperaba o no a sus instrucciones. Pero de que tenía instrucciones de derribarlo, lo tenía. O de sobre qué área estaban volando en el momento en que fueron depende de las instrucciones, sí, que hubiera, ¿no? Pero en definitiva, si usted desobedecía las instrucciones, el piloto tenía órdenes de derribarlo. De echarlo por abajo. Si ese fue el caso con respecto al avión que cayó en Pittsburgh, no entendemos por qué no se ha dicho claramente ya que sabiendo que el avión había sido tomado, porque ya habían salido llamadas por celulares que informaban la situación, se supone que todo eso debió llegar en cuestión de minutos muy cortos a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y a la Fuerza Aérea. Entonces, ¿qué tiempo le tomaba interceptar ese avión? Bueno, si lo interceptaron, como no pudieron interceptar los otros, que también se dice que hubo aviones de la Fuerza Aérea que volaron cerca de las llegó torres, como unos cuantos minutos después de la torre. pero llegaron tarde. Entonces, si eso se produjo, ¿por qué no admitirlo? Y si esas instrucciones están, ¿por qué no admitirlas? En fin, pero eso no es más que un aspecto de la situación. Porque definitivamente lo que tiene que despejarse, de todos modos, es si existen más células terroristas en el territorio de los Estados Unidos. Y si sí, eso es así, entonces los Estados Unidos tienen que ser sumamente cuidadosos de no desatar o detonar
esa guerra santa, el Islamic Jihad. Yihad. Jihad, qué sé yo. Sí, fíjense, escuchen ustedes. Estados Unidos ha señalado 37 países o 39 países del mundo como países que dan refugio al terrorismo. De hecho, ya eso los califica como enemigos prácticamente de los Estados Unidos para los fines que conciernen a esta empresa, a esta campaña. Es decir, son objetivos militares. Entonces, el hecho de difundir que no se descartaría el uso de armas nucleares para combatir el terrorismo, yo creo que no tiene mucho sentido a menos que no sea para amedrentar, porque el terrorismo es tan difuso que está dentro de los Estados Unidos, como bien se ha demostrado, y ellos no se van a lanzar un arma nuclear en contra de ellos mismos para combatir el terrorismo, porque si lo aplican para los demás países, eso también podría ser aplicado para ellos mismos, pero es que no tiene sentido. Pero mira este otro titular, Roger, para que tú veas, otro titular para mí absurdo. Mira, Bush atacaría con tropas. Mira. Entonces, se supone que para hacer eso, usted está librando una guerra convencional. Ya hablábamos el otro día de que usted no puede librar una guerra convencional frente a un adversario que está librando una guerra no convencional, como lo es el terrorismo. Es decir, Estados Unidos prepara todas sus unidades como si fuera a enfrentar a Hitler. Pero resulta que ahora Hitler está disperso por todas partes, incluyendo en el territorio de los Estados Unidos. Le va a lanzar una bomba nuclear a Alemania porque haya células terroristas de Bin Laden en Alemania, o a Francia, o a Gran Bretaña. Y si hay células terroristas en territorio norteamericano, que es lo más probable. Entonces, ¿cómo usted va a desatar entonces un enfrentamiento que a su vez repercuta en una forma que usted no está preparado para contrarrestar, como se demostró? Entonces yo creo que el discurso, volviendo al tema del discurso último de ayer, donde él habla de que hay que ser paciente, dijo, y yo voy a ser paciente, nos trajo un poco de tranquilidad de que tanto el presidente de los Estados Unidos como sus funcionarios, sus consejeros, se habían percatado de que no podían detonar esa guerra sin antes estar seguros de que eso no iba a producir una reacción imprevisible, de igual magnitud, o quién sabe si peor, que los atentados del 11 de septiembre, del funesto martes 11 de septiembre. Entonces, ese es un tema que nosotros vamos a seguir observando. Creemos que hay muchas complejidades. Yo, después de examinar, yo me senté a escribir un artículo para la revista Ahora. Y quiero sacar del artículo la estructura compleja y hasta contradictoria en muchas de sus facetas de lo que es los Estados Unidos. O sea, las múltiples facetas que conciernen a esa gran nación, que implican como una especie de ejercicio permanente de conciliación de cosas disímiles, y como decía Roger, y muchas veces hasta contradictorias. Por ejemplo, Estados Unidos es el portaestandarte del mundo libre y la democracia como forma de gobierno, aun con todos los desvíos que acusa la sociedad norteamericana, abierta a todas las religiones y creencias y polo de todas las inmigraciones. Estados Unidos es la única gran potencia bélica mundial después del colapso de la Unión Soviética, cuyos centros estratégicos son la Casa Blanca y el Pentágono, ambos en Washington, en la cual conviven en eterno debate el aislacionismo y el internacionalismo como políticas exteriores. Estados Unidos es el centro económico, comercial y financiero mundial y de la especulación bursátil globalizada, con su sede en Wall Street y las torres del Centro Mundial de Comercio en Nueva York.
Estados Unidos es el gran protector de Israel en su enfrentamiento con Palestina y el mundo árabe, como lo fue ayer de los judíos perseguidos por la Alemania de Hitler, entrando a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es la sede del gran poder mundial bancario y financiero del sionismo, enfrentado al islamismo por razones políticas y religiosas. Estados Unidos es protagonista de una gran contradicción interna sobre su política económica, que ha creado recesión y desempleo con el cierre y fusión de innumerables entidades industriales, comerciales y financieras, incrementando en los norteamericanos sus niveles de pobreza y el descontento y protesta de muchos ciudadanos y la dramática reducción del modo de vida norteamericano. Estados Unidos es el eje de la gran controversia mundial entre la globalización neoliberal, estigmatizada como capitalismo salvaje por el Papa, que favorece al mundo desarrollado en perjuicio del mundo en desarrollo, y quienes reclaman una economía que persiga mejorar la condición de vida de la humanidad, llevando a los norteamericanos a protestas públicas violentas sobre esas políticas económicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Organización Mundial de Comercio, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, que está programado para el 2005 y yo pronostico que no llegará nunca, y los cónclaves en su país de los organismos multilaterales de la globalización. Estados Unidos es el centro del debate político norteamericano entre las estructuras de la plutocracia que gobierna en desmedro de las instituciones constitucionales de la democracia y los ciudadanos que reclaman su soberanía, descentralizando el poder de Washington hacia los estados de la Unión. Esta confrontación ha generado a buena parte de las 50 milicias armadas que existen en todos los estados de Estados Unidos, excepto Hawái. Estados Unidos es el gran mercado de consumo del narcotráfico, sobre el cual están en guerra el más reciente flujo de drogas de Sudamérica, con el tradicional flujo originado en Medio Oriente, y que involucra a todo el sistema bancario mundial que lava sus inmensos beneficios y los traslada a todas partes del planeta. Estados Unidos es el centro de poder político del gran negocio del petróleo, pivote estratégico de la economía mundial y del esfuerzo bélico y espacial, del cual participan parte de las principales figuras del actual gobierno norteamericano, en respaldo del gran cartel de comercializadoras petroleras enfrentado al cartel de los países de la OPEP, que en buena parte son árabes. Son árabes. Es una nación de inmigrantes, Estados Unidos, abierta a la inmigración originalmente británica y luego de toda Europa, a la cual se han incorporado paulatinamente los antiguos esclavos africanos y su descendencia, así como grandes contingentes de inmigrantes del tercer mundo, árabes, asiáticos y latinoamericanos, en la medida en que la economía de la pobreza deja a Estados Unidos como el único polo de esperanza del mundo. Estados Unidos es la nación que aporta la mayor contaminación atmosférica que ocasiona el calentamiento del globo terráqueo, comprometiendo el futuro de la humanidad, y el único país que no ha suscrito los acuerdos mundiales de biodiversidad, poniendo una fecha límite a esas emanaciones que le requiere romper con su tecnología prevaleciente, basada en el petróleo y sus derivados, reto económico de magnitudes incalculables. Es decir, Estados Unidos no es una cosa, es muchas cosas. Pero lo que más nos llama la atención de esa gran nación es el conflicto entre sus postulados de libertad y democracia en el plano político y en la vida de la ciudadanía, y sus postulados económicos reñidos con ese enunciado de libertad. Porque usted no puede poner en libertad a desiguales y pretender que haya equidad. Entonces, ese estandarte del neoliberalismo, de la globalización neoliberal que pretende poner a competir a las grandes potencias y a las pequeñas naciones o a las grandes empresas con las muy pequeñas empresas de nuestras economías pequeñas, eso es sencillamente anunciar la devastación, el aplastamiento de nuestras economías. Y nosotros podemos ver en eso el símbolo de la libertad y de la democracia.
Ahí hay una enorme contradicción que obviamente tiene que en algún momento producir su crisis interna en términos críticos, valga la redundancia, en la propia sociedad norteamericana. Y por eso se están viendo esas protestas contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y todo lo que les huela a esa globalización. Entonces ahí se están incubando muchas cosas. ¿No? Sí, absolutamente. Usted tiene toda la razón y ese análisis que usted está desarrollando para la revista Ahora va a ser objeto de comentarios muy... yo no sé si serán positivos o si serán negativos, ¿no? Pero yo creo que dicen esa es la verdad. exactamente lo que es, Esa es la verdad. No hay otra cosa. Y la dice Clara, Omonda y Lironda. También ellos exportan esa contradicciones hacia afuera. Y por eso es que nosotros lo vemos divulgando, auspiciando regímenes que son contrarios a la esencia democrática de los países, que están tratando de llevar precisamente su desarrollo democrático y económico lo más armónicamente posible. Tenemos ejemplos en el mundo entero. Bueno, fíjate que en América Latina más que esa es exactamente la situación paradójica que se está viviendo. Nosotros, el tercer mundo, y sobre todo Latinoamérica, se mira en el espejo de los Estados Unidos y quiere imitar la democracia y el juego de libertad de la sociedad norteamericana. Pero mientras tratamos de hacer eso, nos encontramos que las reglas de juego en el plano económico están reñidas totalmente con esos postulados. Entonces, además, son situaciones que cuando se trata de país a país se nos imponen. Porque aquí vienen todos los organismos multilaterales que deberían estar siguiendo pautas de acuerdo con sus cartas orgánicas, que son entidades que dependen fundamentalmente de las Naciones Unidas. Y por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional actúa como gendarme de la banca acreedora de América Latina. ¿Y dónde dice eso? En la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional. No, pero eso surgió después. Y eso lo han asumido las instituciones y por eso se han desviado para desnaturalizarse, como le ha pasado al Banco Interamericano de Desarrollo al frente del señor Enrique Iglesias, que ha dejado de ser un banco de desarrollo para ser un banco de crecimiento económico hacia afuera, es decir, el modelo de explotación que estamos viviendo todas las economías, con la economía de servicios sobre la base de salarios de miseria, hambriados. Entonces, el señor Enrique Iglesias viene, como vino aquí a la República Dominicana, y yo se las conté, en un discurso, dijo lo del término crecimiento como 30 veces, y el término desarrollo lo dijo una sola vez. Porque ese banco ya dejó de ser Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una agencia más de la expoliación de las economías latinoamericanas. Bueno, tenemos que hacer un paréntesis para cumplir con compromisos comerciales y volvemos. Continuamos con nuestra agenda. Bueno, aquí hay dos citas históricas, Roger, que yo creo que son importantes para demostrar la complejidad de esa gran nación del norte, que pasó por una guerra civil, dicho sea de paso. Muy sangrienta, muy sangrienta. Bueno, lo más interesante de esa contienda de la guerra de secesión es que su motivo fue exactamente el conflicto entre la política de apertura, es decir, de interacción abierta con el exterior, con las economías externas, y la política de protección indispensable para el desarrollo de las fuerzas internas y de la industrialización nacional. ¿Qué fue lo que pasó con el norte, que comenzó a industrializarse y se encontraba que los productos europeos venían con materia prima del sur de su propia nación, enviados a Europa, procesados en los telares, sobre todo los textiles de Gran Bretaña, para venir a competir con los telares de los estados del norte? Se parece a los cacaitos.
Entonces, cuando comenzó a plantearse ese conflicto y los estados del norte presionaron para conseguir protección frente a esa competencia desleal, los estados del sur prefirieron romper con el norte antes que romper sus nexos con Europa. Y de ahí vino la secesión, que se transformó entonces en un conflicto constitucional, porque los estados del norte decían que no se podía retirar ya de la Unión y fueron a la guerra. Pero el conflicto era la necesidad del norte de desarrollarse y necesidad de su protección de su economía. Sí. Y el sur, que tenía una economía totalmente, una especie de enclave de una economía extranjera en el sur de los Estados Unidos, que además usaba mano de obra esclava. Ese es un detalle, ¿eh? Pero oigan esto otro. Con relación a los conflictos de intereses, ya decía sobre esto, dice, había expresado su preocupación sobre esta dualidad el presidente mártir Abraham Lincoln, expresando, estas son palabras de Lincoln, ¿eh? El poder del dinero hace presa sobre la nación en tiempos de paz y conspira contra ella en tiempos de adversidad. Es más despótico que la monarquía, más insolente que la autocracia, más egoísta que la burocracia. Preveo en el futuro cercano una crisis que se aproxima, que me preocupa y me hace temblar por la seguridad de mi país. Las corporaciones han sido entronizadas, una era de corrupción en altos cargos vendrá y el poder del dinero del país se empeñará en prolongar su reinado, manipulando los prejuicios de la gente hasta que la riqueza sea concentrada en unas pocas manos y la república será destruida. Así ha sido. Oigan el pensamiento de quien después fue asesinado por sus propios comilitones, o sea, gente del norte. Encontraron que Lincoln era demasiado blando con el sur. Semejante inquietud fue expresada por el presidente Dwight Eisenhower en su discurso de despedida al asumir el poder del presidente mártir John F. Kennedy, posteriormente asesinado, al igual que su hermano Robert Kennedy, ya seleccionado como candidato demócrata a la presidencia, al expresar: esta conjunción, estas son palabras de un general de 5 estrellas, que hay muy pocos generales de 5 estrellas en la historia de los Estados Unidos. Jefe de los ejércitos aliados. Jefe supremo de los ejércitos aliados en Europa. Y además, presidente republicano. O sea que no se le puede buscar ningún sesgo izquierdista ni nada por el estilo. El comunismo no había entrado ahí. Esta conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria de armamentos es nueva en la experiencia americana. La influencia total, económica, política, aún espiritual, es percibida en cada ciudad, cada capitolio, cada oficina del gobierno federal. Nosotros reconocemos la necesidad imperiosa de este desarrollo. Se refería al esfuerzo de guerra. Sí. Sin embargo, no debemos fallar en comprender sus graves implicaciones. Nuestro trabajo duro, recursos y supervivencia están todos involucrados. También lo está la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno debemos estar en guardia contra la injustificable obtención de influencia, sea buscada o no, por parte del complejo militar industrial. El potencial de un aumento desastroso de poder indebido existe y persistirá. Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades y procesos democráticos. No debemos dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta y consciente puede forzar la conjunción o la conjugación apropiada de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas. Fíjense donde él planteaba esa disyuntiva: seguridad, entonces aparato militar para garantizar la seguridad, y la libertad, pero ambas deben poder prosperar juntas. Y para eso se necesitaba ese estado de ciudadanía alerta y consciente, sí, permanente y vigilante, para poder hacer la conjugación apropiada de la enorme maquinaria industrial y militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos. Esa es la gran paradoja y contradicción interna en los Estados Unidos, que todavía dura y que está más vigente no ahora quisiéramos que nunca, pensar que se ha expresado en este momento
pero que tampoco se puede descartar, porque lo de Timothy McVeigh está muy cerca para uno olvidarse de que ese desastre de Oklahoma City no lo produjo ningún extranjero, lo produjo un soldado, un ex soldado norteamericano de la guerra del Golfo Pérsico, que es miembro obviamente de una milicia que a su vez fue a reivindicar lo que sucedió en Waco un año antes, cuando los contingentes del FBI, de los otros servicios del gobierno de los Estados Unidos, aniquilaron una congregación, obviamente una milicia también armada, religiosa, que estaba reunida ahí en un campamento, una especie de base de operaciones que habían construido. Entonces, esa es la sociedad norteamericana, es la suma de muchísimas cosas. La suerte que hay en el balance, hay muchísima gente buena. Y cuando uno ve el espectáculo doloroso de estas familias que han perdido a sus seres queridos, realmente uno se pregunta hasta qué punto eso debía estar permanentemente en la televisión, porque tiende a crear un sentimiento de indignación que puede obnubilar el buen sentido en términos de apreciar adecuadamente la conducta a seguir. Yo vi 2 entrevistas que se hicieron de televisión, una en una escuela primaria y otra en una escuela secundaria. ¿Tú pudiste ver eso? No lo vi, ¿no? Fue interesante porque aún en esta temprana edad de una escuela primaria y luego ya en una escuela secundaria, se notaban las dos posiciones. O sea, los que estaban en pro de que se debía tomar una represalia, no importa las consecuencias, y aquellos que temían que eso llevara a los Estados Unidos a una guerra, de la cual dijo una muchacha con mucho sentido, que ella temía que tendría que pasarse el resto de su vida bajo el temor. Claro, porque la reacción es de esperarse, ¿no? Y no se va a ser continuada y permanente, porque los recursos con los que cuentan aquellos que reciban ese impacto son nada más que esos, porque no tienen otros con que enfrentarse a los Estados Unidos. Nadie tiene recursos con que enfrentarse realmente a los Estados Unidos. Y lo que podía entonces entronizarse en las almas y en los cerebros, en las psiquis de toda esta religión, de toda esta creencia musulmana, es que habría que educar a todos sus pueblos, a todos sus feligreses en una guerra permanente contra los Estados Unidos. Entonces, cualquier individuo que profesara esa religión y que la acogiera con cierto grado de fanatismo era un potencial agresor, agente de destrucción. Sí. Pero mira, la situación es que la desventaja está del lado de los Estados Unidos. Claro. Porque todo el que se forma dentro de esa concepción islámica de la vida está dispuesto a renunciar a la vida. Y es muy escasa la gente que del lado norteamericano, excepto por motivos patrióticos y para defender su patria y los valores de su sociedad, que han hecho el sacrificio supremo de la vida en guerras en diversos sitios del mundo. Muchas veces guerras que se enarbola ese principio, pero realmente tienen otro motivo, que después se viene a dejar ver muchos años después. Pero la generalidad de la sociedad norteamericana, sus integrantes, no tienen ese fanatismo y ese desprendimiento por la vida que muestra el islámico, que va o percibe que va al paraíso si muere por la causa por la cual él cree. Entonces, creo que en eso la sociedad tiene la desventaja. Tiene una enorme desventaja. Claro. Entonces, sería una lucha muy, muy desfavorable si Estados Unidos pretende librar una guerra convencional cuando los otros están tratando de librarle una guerra de esta otra naturaleza. Tendría que usar la guerra de inteligencia y contrainteligencia. Es la única forma que en algún grado podrían llegar a neutralizar. ¿Y qué tiempo va a tomar? Es una guerra larga, indefinida. Y por eso el presidente Bush ayer ya hablaba
de que había que tener calma, Paciencia, que él iba a sí. ser paciente, que el pueblo norteamericano tenía que ser paciente y que él iba a ser paciente. Sí. Esa es la parte más Porque significativa. ya parece que se ha discutido de la misma forma que lo estamos haciendo aquí, dentro del seno de sus asesores y del círculo de seguridad, ¿no? El que se haga de esa manera, que es la manera más juiciosa. De otra forma tendría un resultado impredecible, pero triplemente adverso a lo que es hoy, que ya de hecho podríamos entrar a discutir entonces los aspectos del impacto económico. Vamos a ver lo que fue hoy la apertura de Wall Street. Como era previsible, Wall Street entró con un colapso Un colapso de total. todos sus valores, tanto lo que representan inversiones en la industria, como lo que representan inversiones en valores. Sí, los títulos también. Y eso era totalmente previsible. No sabemos a dónde va a terminar el día, pero el día comenzó tan mal como se preveía, aunque todavía en el momento que salíamos para acá, para esta emisora, no había llegado a una variación mayor al 5%. Pero ¿Cuántos puntos, lo que Ovidio? estaba supuesto era que si llegaba al 5% se debía Cerrar otra vez. cerrar otra vez las negociaciones del World Trade Center. Quiere decir que de Wall Street. Que vienen siendo casi 450 puntos, el 5%. Quería acusar entonces unos mensajes que recibí por internet. Se los respondí, o mejor dicho, los recibí por vía de una amiga y le envié entonces una carta al autor del mensaje. Es un autor que recoge la preocupación del fenómeno haitiano en nuestro medio. Y dice así: queridos amigos, ¿han observado ustedes la proliferación de ciudadanos haitianos en la ciudad de Santo Domingo? Muy sospechoso el hecho de que todos los puestos de frutas en Naco y Piantini han sido pasados de dominicanos a haitianos en poco tiempo, y me han informado que es que los han comprado en dólares. ¿Y eso? ¿Quién financia eso? ¿Por qué los que manejan esos puestos no tienen tipo de que tienen dólares? Y los jugueros haitianos exprimiendo naranjas en las mismas zonas, especialmente en las construcciones. ¿Es eso para darle servicio a los obreros de la construcción? ¿Es que los dominicanos nos vamos a quedar tranquilos? Apunten esto, no le compren nada. Médicos han informado que son los principales responsables de la tuberculosis que anda por ahí de nuevo, la hepatitis y el nuevo brote de poliomielitis que ya estaba erradicada. Y no vamos a hablar del SIDA porque ya todos saben eso. Urgente, en cabeza de todo, hay un poblado hecho por los obreros de la construcción y ya está compuesto en un 80% de haitianos. Ya vieron ustedes en la prensa de ayer que están entrando miles hasta en motoconcho a 50 pesos y 100 pesos. Incluso militares de la frontera dicen que no los pueden controlar. Militares armados que no pueden controlar a unos campesinos indefensos. ¿Qué pasa aquí? Amigo haitiano, haz de esto una cadena. Amigo dominicano, haz de esto una cadena. Esto lo envió el señor José Manuel Reyes Maya. Este es un hijo de José Manuel Reyes Valdés, Nani Reyes, el arquitecto Nani Reyes. Yo le acusé recibo, se lo envié a otras personas y desde luego lo felicité por sus preocupaciones. Eso había salido ya. Recibí otra información sobre, este no dice quién es el que los remite, dice Trofeos Internacionales. Exportan la capa vegetal de la República Dominicana. Esto salió en el periódico. Ya no se están cortando los árboles en la República Dominicana para llevarse a Haití leña y carbón. Ahora se están llevando también la capa vegetal para dejar el suelo pelado como está el suelo haitiano. Y se está exportando a distintos destinos del Caribe. Pero eso es insólito. Entonces, nosotros tenemos una frontera reforzada militarmente. Y tenemos también una Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y cómo es posible que esto se esté permitiendo? Y el presidente de la República, Hipólito Mejía, no fue el otro día a la frontera y vino espantado de las fotos aéreas que se le mostraron allí, que le mostró el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y cuáles son entonces las medidas para inhibir esto? Vamos a dejarlo ahí, pero vamos a seguir sobre el tema.
Bueno, tenemos, aquí hay otras informaciones locales. Aquí está el reportaje sobre exportan la capa vegetal. Aquí está, en el periódico Hoy de ayer domingo. Oye. Haitianos frecuentan zonas azotadas por deforestación. Entonces nosotros sencillamente tenemos que apretar la mano. No podemos estar sometidos ni doblegados por el chantaje. El chantaje que supone que si nosotros actuamos frente a los que vienen a depredar nuestro suelo y a invadirnos pacíficamente, que nosotros tenemos que cruzarnos de brazos, porque de lo contrario eso sería atropellar sus derechos humanos. Ahí está en la prensa unas declaraciones del obispo de Higüey. Está pidiendo que se resuelva la situación de los niños haitianos. Pidiendo que se resuelva la situación de los niños haitianos. Sí, no entendemos cómo él quiere que se resuelva esa situación aquí. Porque la de los dominicanos está muy bien. Porque esa situación se inicia cuando los padres de esos niños haitianos vienen de Haití para acá sin documentación. Y eso no es una casualidad, como ya lo hemos dicho una y otra vez. Eso es parte del plan deliberado de enviarnos a esta gente que ya no tienen documentación de quiénes son, y cuando están aquí, entonces de repente una serie de organizaciones de derechos humanos descubren que son gente y que tienen como gente derechos, y que el responsable de garantizarle sus derechos entonces el Estado donde se han venido a meter, que es el Estado Dominicano. Pero ¿cómo pasan sin documentación por una frontera, arquitecto? Bueno, esa es la parte que tiene que responder la organización militar dominicana. La frontera está reforzada y yo tengo la información fidedigna, no puedo ahora decir o entrar en detalle de por qué la tengo, de cómo ha sido reforzada la frontera, con recursos y personal militar. Pero, por otro lado, se reiteran las denuncias de la presencia de cantidades crecientes de haitianos. Yo recibí la información muy valiosa de un ex teniente pensionado del ejército de muchos años atrás, que me decían, yo sé por dónde ellos entran por el desfiladero de las Manaclas, o sea, a través de la cordillera. Hay un sendero y ellos vienen a través de esa cordillera, atravesando toda esa cordillera para internarse en el territorio dominicano. Yo le hice llegar esa información a quienes tienen que hacer uso de ella, porque esa es la realidad. Porque de lo contrario no estaríamos viendo renovarse esa presencia. Sí. La Dirección de Migración dice que resuelve, aborda el problema, lo saca y al otro día están aquí multiplicados por 2. Entonces es un problema muy serio. Pero volviendo a la solicitud que hizo el obispo de Higüey, la forma en que se ha planteado esa solicitud nos renueva a nosotros en nuestra satisfacción de que el cardenal no haya sido extraído de nuestro medio, porque esas actitudes así blandengues y hasta cómplices que producen algunos de los jerarcas de nuestra Iglesia Católica son contrarrestadas cuando se escucha la voz del cardenal en sus posiciones de defensa del interés nacional dominicano. Entonces necesitamos al cardenal aquí. Sí, porque hasta el humanismo tiene un límite. Pero que no es verdad. La solidaridad tiene un límite. Pero no, desde luego, incluso el principio cristiano no nos obliga a liquidar nuestra nación. En nuestro caso ya eso está sobrepasado, ese límite que ya era tolerable. Se nos está abusando, porque estos señores incluso se están expresando en forma hasta insolente. Entonces ellos se sienten con derecho a insolencia. ¿Y ustedes saben por qué? Porque se sienten protegidos. Protegidos por las grandes potencias, por las cancillerías de esas grandes potencias que están comprometidas con la fusión. Y nosotros los dominicanos tenemos que oponernos
con toda la firmeza que podamos extraer de nuestro corazón a ese propósito. Señores, se nos terminó el tiempo por hoy. Nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Les habló Leopoldo Espaillat. Y Roger Obando. Hasta mañana.